Él es el autor del libro Los Protectores del Capital. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Gabriel. Bueno, has hecho todo un trabajo de investigación en donde en principio nos cuesta pensar en desde dónde estamos vinculados México con Uruguay, pero tú has investigado este tema y dentro de esto también identificás un montón de otras situaciones. Contanos, primero que nada, para que todo el mundo entienda, ¿qué es el lavado de activos? Bien, yo vengo trabajando sobre estos temas del año 2017 Ujú. de distintos ángulos. Me refiero al tráfico de drogas ilegales, en el marco del crimen organizado y por otra parte al tráfico de drogas ilegales vinculados con el lavado de dinero. El año pasado, uno de los trabajos en este recorrido que publiqué se llama Los Protectores del Capital, y ahí justamente hace ese vínculo entre el tráfico de drogas ilegales internacional y el lavado de dinero del Uruguay, en el sentido de que es uno de los servicios que ofrece la jurisdicción uruguaya a este crimen organizado. ¿Qué es el lavado de activos entonces? Bueno, básicamente se trata de legitimar dinero obtenido de fuentes ilegales, ¿no? Todo dinero, ingresos, activos que se obtienen por parte de desarrollar actividades criminales debe ser legitimado de alguna u otra manera, con distintos tipos de estrategias, para poder utilizarse, ¿no? Porque toda utilización de dinero sucio, como se le conoce también, pasa por el sistema legal, digamos, pasa por un escribano, un abogado, ellos tienen que realizar determinados estudios de los titulares de esos ingresos, de la fuente de esos ingresos, ¿no? Antes de poder, digamos, poder comprar una casa, comprar un auto o hacer una inversión de lo que sea. Entonces, esa legitimación necesita de cierto auxilio, asistencia de parte de actores legales que justamente lo que hacen es, bueno, blanquear, como se le conoce en la jerga. Bien, cuando tú hablas en tu libro y también todo tu trabajo de investigación, evidentemente cuando hablamos de que Uruguay es una plaza de servicios financieros que asiste a este lavado de activos, es fuerte escuchar hablar de esto, sobre todo cuando ha habido en los últimos años mucha regulación, tanto por la cantidad de dinero a partir del cual debemos de justificar de dónde procede, tanto en una compra inmobiliaria, por ejemplo, que está el due diligence, las declaraciones que tenemos que hacer ante el banco con determinados montos que decía recién. ¿Cómo se maneja, cómo se mueve, cómo funciona este lavado de activos que tú has podido investigar en nuestro país y que se vincula justamente con esta ruta internacional de la droga? Bien, cuando yo afirmo con base en evidencia materializada en el libro Los Protectores del Capital, que Uruguay, uno de los servicios que ha ofrecido el Uruguay al crimen organizado internacional, particularmente el tráfico de drogas ilegales, es el lavado de dinero, es una afirmación con base en una historia. En la década de los 70 se construye con base en un modelo económico de país, de quienes pensaron en el país desde el punto de vista económico, se construye esta plaza financiera. Hay un montón de instrumentos que se generan en esa época, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el secretismo, secreto bancario, secreto tributario. También hay otros instrumentos que se van construyendo para la creación de la banca offshore, como las instituciones financieras externas. En fin, hay un montón de instrumentos que se van generando en la década de los 70 y principios de los 80 en el marco de la dictadura, y que luego en democracia todo eso se fue muchas veces fortaleciendo, sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90. Luego viene la era progresista, los 15 años de gobierno de Frente Amplio, que se dan en el marco de un movimiento internacional muy importante, posterior a los atentados a las Torres Gemelas, lo que hizo que se llevara adelante un control internacional más fuerte, Torres Gemelas y otros lugares, ¿no? Pero que lo que condujo fue a llevar adelante un control más fuerte sobre el financiamiento del terrorismo, por lo tanto también vinculado con esto el lavado de dinero. De ahí que, si bien los gobiernos progresistas podrían estar de acuerdo desde el punto de vista ideológico, como llevar adelante mayores controles al gran capital, sobre todo al capital ilegal, hay un movimiento internacional del país. Se generan varias transformaciones en esos 15 años. Podemos hablar un poco antes, porque ya a finales del gobierno de Jorge Valle ya empiezan a haber algunos cambios en ese sentido.
pero a fin de cuentas no se transforma la plaza financiera como tal, digamos. Muchas cosas siguen existiendo, hubo algunas reformas, pero no han ido al fondo. Y que no solo corresponde esto a Uruguay, varios países tienen jurisdicciones que son proclives o flexibles al capital internacional, dentro del cual se cuela el capital ilegal, ¿no? Esto tampoco es que Uruguay se piensa como una jurisdicción para lavar dinero, sino que se piensa para atraer capitales internacionales en un país chico como es el nuestro, sin grandes recursos naturales, energéticos, sin una gran industria, o sea, sin grandes riquezas, necesita atraer dinero de afuera, ¿no? Entonces se crea justamente estas facilidades. Bueno, eso es básicamente, de un modo muy resumido, la historia vinculada del lavado de dinero al modelo económico por el cual se piensa el país para atraer capital internacional. En ese marco se dan ciertos fortalecimientos, pero son fortalecimientos que si bien, bueno, que en parte son positivos, por supuesto, pero que dependen mucho de los actores que están dedicados a el rubro financiero. Por poner un ejemplo, digamos que el brazo vigilante más importante del dinero es el mecanismo que se le conoce como reportes de operaciones sospechosas e inusuales, que son reportes que realizan los propios, digamos, facilitadores o asistentes o creadores de sociedades anónimas o facilitadores de transacciones, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en el sistema no financiero, a escribanos, abogados, etcétera, ¿no? Ellos mismos son los que tienen que realizar reportes. Entonces, esos reportes pueden ser, digamos, en el marco de actores de buena fe, pueden no ser reportados porque no dieron cuenta de realmente los titulares o las fuentes ilegales, pero también hay casos de actores que no reportan porque saben bien que están de alguna manera manejando dinero sucio, ¿no? O sea que de alguna manera el Estado traslada la vigilancia del lavado de dinero a actores privados. Al mismo actor privado que tiene que lava, va a ser el denunciante, ¿no? Ese es un caso muy notorio que no va a ocurrir. Puede denunciar a aquel privado que, bueno, se da cuenta y actúa de buena fe por esa situación y no tiene intención de lavar dinero. Entonces, de alguna manera que si bien hay muchas transformaciones, queda mucho por hacer, sobre todo en lo que se conoce como percepción de riesgo, que es algo que se ha perdido en los últimos años, y también en términos culturales, porque hay algo que está muy instalado, y es esta idea de que, por ejemplo, pensando en el tráfico de drogas ilegales, las personas que están por detrás de eso son todas personas que, bueno, manejan armas, ocasionan homicidios, realizan ajustes de cuentas, se dedican a la plantación de hojas naturales de droga, y también una parte de la cadena de todo este mercado ilícito está constituida por aquellas personas que permiten lavar el dinero, porque al fin y al cabo esto es un negocio basado en el dinero y ese dinero se quiere usar, ¿no? Entonces, esa disociación cultural tampoco ayuda a aumentar la percepción de riesgo. Gabriel, me quedaría haciéndote muchísimas preguntas porque se abren un montón de ramas alrededor de esta temática. Muy cortito porque el tiempo es tirano, pero ¿qué le está faltando al Uruguay para que deje de ser no solo esta plaza, sino que se reduzca considerablemente y se puedan identificar quiénes son los que están detrás de esto y poder controlar este crimen organizado? Muy brevemente. Yo creo que sí, yo creo que es difícil brevemente, pero bueno, dos cosas rápidas. Lo primero es que el país tiene que tomar una decisión en este sentido. Hay una tensión muy fuerte entre la seducción del capital internacional que necesita el país para realizar muchas de las cosas que hace y el control de ese capital, ¿no? Obviamente que cuanto más controlas el capital, este capital huye. Entonces hay que generar ciertos equilibrios para realizar controles suficientes y que al mismo tiempo ese capital que le sirve al país y que es muy necesario no huya, ¿no? Obviamente siempre hablando del capital legal. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que está faltando es mayor control, fiscalización, monitoreo y sanciones capaz que un poco más duras relacionadas con el lavado de dinero, que es algo que eso no está ocurriendo.
Exactamente. Bueno, ha sido muy claro y como decíamos, tendríamos mucho más para hablar contigo, pero sin duda lo pueden leer en la investigación que has hecho y que, bueno, en tu obra que es Los Protectores del Capital. Te deseamos éxitos en esta investigación y en todo lo demás que desarrollás tú como sociólogo que venís trabajando en esta temática. Así que muchas gracias, Gabriel. Por favor, gracias a ustedes. Y nosotros nos